La degradación de la Iglesia. Capítulo 22. La degradación en Esmirna, tercera parte, última. Jesús elevó la ley y la cumplió. Cuando Jesús habló de la ley, la elevó y la llevó a un estadio aún más difícil de cumplir. Por ejemplo, cuando habló del adulterio, que es uno de los 10 mandamientos, dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5, versículos 28 al 30. En el Antiguo Testamento el pecado de adulterio se consumaba cuando un hombre o una mujer casados tenían intimidad sexual con una persona distinta a su cónyuge. En cambio, el Señor Jesús determinó que el pecado de adulterio se da por el solo hecho de mirar a una mujer para codiciarla. ¿Quién puede controlar que un hombre mire a una mujer y la codicie en su corazón? ¿O que una mujer mire a un hombre y sienta codicia por él en su corazón? Indudablemente que no hay autoridad, ni leyes humanas, ni códigos, ni poder humano capaz de controlar una situación así. Pero el Espíritu Santo que mora en cada creyente sí puede ejercer control sobre esa situación. Por eso afirmamos que nadie puede cumplir la ley de Dios, distinto a Dios mismo que mora en nuestro espíritu y puede cumplir en nosotros su ley buena, santa y justa. A esto se refiere Pablo cuando, inspirado por el Espíritu Santo, afirma: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, versículo 2. En conclusión, un creyente genuino no hace esfuerzos sobrehumanos para cumplir la ley de Moisés, sino que se esfuerza en la gracia por vivir en constante comunión con el Señor y de esa manera, mezclado con el Espíritu Santo, cumple la ley de Dios y lo agrada. Lamentablemente, casi todas las congregaciones cristianas contemporáneas, debido a la ignorancia espiritual de la que adolecen líderes y congregados, tienen una serie de mandamientos que ni unos ni otros pueden cumplir. Algunos tratan de imponer mandamientos rituales de la ley de Dios, como guardar el sábado, cuando este mandamiento, aunque está entre los 10, es un mandamiento completamente ritual, el cual el Señor Jesús no elevó, sino que por el contrario, dijo que el sábado había sido dado por causa del hombre y no al revés. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos 2, versículo 27. Algunas congregaciones cristianas son persistentes en el asunto de guardar el sábado como día de reposo y discuten y pelean porque se guarde ese día. Pero este no debe ser tema de discusión entre creyentes, pues el Espíritu Santo es muy claro al respecto. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Romanos 14, versículos 5 y 6. La ley mosaica fue cumplida en su totalidad por el Señor Jesús. Y los creyentes neotestamentarios sí vivimos bajo la ley, pero bajo la ley de Cristo, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Los hijos de Dios del Nuevo Testamento somos de Cristo y no vivimos sin ley, sino que en la medida que nos disponemos, aprendemos a vivir bajo su gobierno, obedeciéndolo y agradándolo,
en los más pequeños detalles de nuestro vivir. Un creyente que diariamente se llena de Cristo expresa el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Subrayado, contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Subrayado y en negrita. Todos aquellos grupos que se denominan cristianos y viven aferrados a sus templos, que consideran que la iglesia es un lugar físico y se aferran a él como lugar de adoración, no usan su espíritu humano para tener comunión con Dios. Nuevamente subrayado y en negrita. Igualmente proclaman un poco de promesa sin entender que la gran promesa que Dios dio a su pueblo es el mismo, viniendo como el Espíritu a morar en nuestro espíritu humano. También se esfuerzan por practicar un montón de leyes de hombres que les imponen sus líderes. Por todo esto, esos grupos se constituyen en sinagoga de Satanás. Se dicen judíos y no lo son, y blasfeman contra los santos que procuran agradar a Dios en su espíritu. A ellos se refiere el Señor cuando le dice al ángel de la iglesia en Esmirna que conoce las calumnias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2, versículo 9. A continuación, el Señor le dice al ángel de la iglesia en Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. Apocalipsis 2, versículo 10. Debido a la existencia del viejo hombre, el hombre caído, no hay un camino distinto al padecimiento para que la obra del Señor en la cruz, al eliminar el viejo hombre, llegue a ser realidad en nosotros y vivamos en el nuevo hombre, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Primera de Pedro 2, versículos 16 al 17, Romanos 6, versículo 6. Definitivamente, ninguno de los hijos de Dios podemos escapar de su disciplina, castigo y reprensión, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, versículos 6 al 8 y versículos 10 y 11. Destacado. La disciplina es la confirmación de que somos sus hijos, no adoptivos, sino filiados. Porque un adoptivo no tiene la naturaleza del padre adoptante, pero Dios en su misericordia nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina y nos ha afiliado como sus hijos legítimos. Si no participamos de su disciplina, seríamos bastardos, es decir, no seríamos hijos de Dios y no haríamos parte de su familia. Pero ahora Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos legítimos, no somos bastardos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Efesios 2, versículo 19. Los creyentes, los hijos de Dios, somos parte de la mejor familia, la familia más elevada que hay en el universo, la familia de Dios. En tercer lugar, la disciplina que Dios levanta sobre nosotros nos hace partícipes de su santidad. En el universo solo hay un ser que es santo, Dios. Ser santo implica ser distinto de todos y de todo. Estar apartado de lo que es común. Y ese Dios santo tuvo la misericordia de venir a morar en nuestro espíritu, aun siendo inmundos, pecadores y caídos. Pero desde que entró en nosotros y en la medida que nos disponemos, va llenando nuestra alma, santificándola, saturándola de su naturaleza santa, hasta que un día seremos santos como Él y participaremos totalmente de su santidad. En cuarto lugar, la disciplina produce fruto apacible de justicia, si aprendemos a ser ejercitados en ella. El mayor deseo de Dios consiste en que en la medida que disfrutamos de todas sus riquezas, entre ellas su disciplina, paulatinamente vamos expresando lo que Dios es, tiene y ha logrado. Sus atributos, sus virtudes y todo lo que Él ganó en el proceso de la redención. Esos son los frutos apacibles de justicia. Hebreos 12, versículo 8 dice que la disciplina de la cual todos han sido participantes. Esto implica que ningún hijo de Dios puede escapar de su disciplina, porque en verdad todos la necesitamos. Todos requerimos de transformación en nuestra alma y ninguno podemos escapar de esa disciplina. Solamente que el Señor tiene 3 tiempos diferentes para disciplinarnos y el tiempo en que hemos de ser disciplinados depende de nuestra elección. En esta era, que llamamos la dispensación de la gracia, Dios no obliga a nadie a ser disciplinado. Si voluntariamente nos acercamos a Él y le pedimos que nos discipline, seremos completamente transformados antes de su venida. Seremos vencedores como las primicias. Si no tenemos voluntad para ser disciplinados, si no aceptamos su disciplina en este tiempo, el Señor tendrá que usar el período de la gran tribulación para disciplinarnos y transformarnos. Este período será de tal sufrimiento que no hay imaginación humana capaz de predecir con exactitud las enormes dificultades por las que tendrán que pasar quienes vivan en ese tiempo. Aún así, quienes pasen por la gran tribulación lograrán ser vencedores, aunque no en la medida de las primicias y el hijo varón. Más revelación sobre el tema puede encontrarla en el libro Los Vencedores, las primicias, el hijo varón y los vencedores de la gran tribulación, del mismo editor, y publicado también en la página www.las-primicias.com. Destacado: si un creyente muere antes de la gran tribulación y no fue transformado, es decir, no participó de la disciplina del Señor durante la era de la gracia, cerca del final de la gran tribulación será resucitado, llevado a los aires al tribunal de Cristo para ser juzgado y echado en las tinieblas exteriores para ser transformado durante el período de 1000 años. Estos santos habrán perdido la oportunidad de reinar con el Señor en el reino de los cielos, pero en ese periodo participarán de la disciplina del Señor, serán completamente transformados y al final del milenio entrarán en la Nueva Jerusalén para disfrutar la plenitud de Dios por la eternidad. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados
y pocos escogidos. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22, versículos 11 al 14 y capítulo 25, versículo 30. Ante la disciplina, el castigo y la reprensión del Señor, Él nos dice lo que le dijo al ángel de la iglesia en Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. Mientras nos pasa por la disciplina, el Señor está sufriendo con nosotros, así como Él sufrió con Cristo mientras pasaba por la muerte. Por eso no debemos temer, no importa lo difíciles que sean las situaciones por las que tenemos que atravesar, el Señor está con nosotros y nos suple con su poder para que no desmayemos. No solo tenemos la disciplina, el castigo y la reprensión que el Señor nos proporciona para nuestra transformación, sino que también sufrimos persecución de parte de Satanás. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Apocalipsis 2, versículo 10. En un sentido, Satanás es un instrumento que Dios usa en determinadas situaciones para que aprendamos a vencerlo. No debemos olvidar que el propósito de Dios al crear al hombre a su imagen y conforme a su semejanza es el de señorear sobre las aves de los cielos, los peces del mar, en la tierra y en todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y estos hacen referencia a los ángeles caídos que están en los aires, las regiones celestes, representados por las aves del cielo, a los demonios que generalmente están en las aguas, y las bestias y los reptiles que representan a Satanás. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, versículo 10. Satanás es usado para tentarnos, y la tentación, más que llevarnos a caer, nos impele a escondernos en Cristo, a refugiarnos en Él, para que no caigamos en tentación. Por eso una parte de la oración que el Señor enseñó a sus discípulos dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6, versículo 13. De acuerdo con Santiago 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Como en la naturaleza de Dios no existe el ser tentado, ni Él tampoco puede tentar a nadie, y debido a nuestra naturaleza caída, Él permite que seamos tentados por el diablo para que tengamos la ocasión de vencerlo y para que en todo aprendamos a depender del Señor. Jesús mismo fue llevado por el Espíritu para que, como hombre, fuera tentado por el maligno y lo venciera en todos los campos, como efectivamente ocurrió. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4, versículo 1. Todo esto ocurre en Esmirna y el objetivo es el de ser probados. Es más, algunos de los santos serán echados en la cárcel. No solo hace referencia a una cárcel física de muros altos, de rejas de hierro y puertas inexpugnables, sino que Satanás tiene muchas formas de aprisionar a las personas. El mundo es un sistema diabólico muy poderoso y tiene atrapadas a todas las personas incrédulas y a muchos creyentes. Muchos de los hijos de Dios, especialmente los que viven metidos hasta el cuello en los grupos religiosos del cristianismo, están sometidos a Satanás, están en la cárcel. La cárcel en este caso está conformada por organizaciones que no permiten tener una relación genuina y real con el Señor. También constituyen la cárcel los líderes del cristianismo que manipulan y someten a los hermanos. Igualmente, la cárcel de la que habla el versículo está constituida por doctrinas que generalmente tienen apariencia de ser bíblicas, pero que no son más que invenciones e imaginaciones de quienes ostentan el liderazgo del cristianismo.
pero que no provienen de la revelación y conocimiento que el Señor da en el espíritu de los creyentes, ni de la iluminación que el Señor trae al entendimiento de aquellos que lo buscan sinceramente. Esta es la razón por la cual el Señor afirma en Juan 8:36, así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Satanás ha usado a los líderes cristianos para someterte a prisión y para ello ha convertido a los grupos cristianos en mazmorras, donde has perdido tu libertad. Vuélvete al Señor en tu espíritu y alma, y Él te hará libre de verdad. 1 Corintios 2, versículos 4 y 5 establece un paralelo entre dos formas de sabiduría. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Podemos anunciar el Evangelio usando palabras persuasivas, basadas en la sabiduría humana, que es la sabiduría de los hombres, sabiduría basada en la capacidad que los humanos tenemos en el alma. Es decir, podemos predicar a Cristo dependiendo solamente de nuestra alma humana, y en tal caso lo único que lograremos es tocar el alma de los oyentes y llenarlos de muerte y de paso meterlos en la cárcel. La otra forma de anunciar el Evangelio es con demostración del Espíritu y de poder de Dios. Sin embargo, este poder no se refiere al poder mentiroso que ostentan los falsos maestros del cristianismo de hoy, mediante el cual soplan y empujan a las personas para tumbarlas, o practican sanidades milagrosas, o hablan en lenguas extrañas, sino que ese poder del Espíritu está fundado en que quien lo ejercita habla desde su espíritu humano, donde mora el Espíritu Santo, y toca el espíritu de aquellos con quienes interactúa, y en ese ambiente hay una corriente del Espíritu que vigoriza, revitaliza, fortalece y vivifica a quienes participan de esta clase de comunión. En este caso, el alma va siendo llena de todas las riquezas de Dios, el Señor va creciendo en cada uno de los creyentes y su satisfacción es manifiesta. Destacado. Como hijos de Dios, Él nos está llamando a que escapemos de la prisión en la que Satanás ha querido encerrarnos para tentarnos. Debemos volvernos al Señor en nuestro espíritu, tener comunión íntima con Él y escondernos en Él para derrotar a Satanás y pasar la prueba. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10, versículo 13. Además el Señor le dice al ángel de la iglesia en Esmirna, y tendréis tribulación por 10 días. Apocalipsis 2, versículo 10. Sabemos que el número eterno y perfecto para Dios es 12, porque representa la plena mezcla de Dios con el hombre, hecho que será consumado en la Nueva Jerusalén, donde el número 12 es el más representativo. 12 apóstoles, 12 cimientos, 12 puertas, 12 perlas, 12 piedras preciosas. 10 es la mayor parte de 12. Esto implica que buena parte de nuestra vida de creyentes es una vida de tribulaciones y de pruebas. El Señor necesita transformar nuestra alma, nuestro corazón, hasta que sea totalmente lleno de su naturaleza y sus riquezas, de tal manera que llegue el momento que expresemos solamente al Señor y no haya en nosotros ninguna expresión de nuestro hombre viejo ni del enemigo de Dios. En Esmirna, debido a que desde Éfeso perdieron el candelero y no tuvieron oportunidad de tener visión acerca de la persona y del plan de Dios, y como no vencieron la pérdida del primer amor, no pudieron disfrutar del árbol de la vida, que son todas las riquezas de Dios. Los hermanos se volvieron espiritualmente ciegos y débiles, y Satanás tuvo la oportunidad de perseguirlos y de atribularlos. Por eso la condición de Esmirna es de profunda pobreza. Pero no se crea que este es solamente un hecho histórico. La Biblia, más que un libro que narra historias,
contiene la revelación de Dios para el hombre, y en ella, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos conocer por revelación la persona de Dios, su plan, sus deseos, e igualmente podemos conocer al hombre en su naturaleza, en su relación con Dios y en el propósito que Dios tiene con él. Entonces la situación de Esmirna no corresponde solamente al pasado, sino que es la realidad del cristianismo de hoy. En el cristianismo contemporáneo, los hermanos tienen profunda pobreza, tribulación y son prisioneros de Satanás, porque están encerrados en rediles, en comillas corrales, donde no hay comida fresca ni saludable, ni apropiada para crecer en el Señor. No obstante esa condición, el Señor nos está invitando a que seamos el ángel, aquellos santos que brillan con la luz del Señor, que se mantienen firmes cualesquiera sean las circunstancias y venzan la situación degradada de la iglesia. Por eso el Señor afirma: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2, versículo 10. El Señor insta al ángel a que, sin importar la profunda pobreza, se dedique a disfrutar las riquezas del Señor que están en su espíritu. Igualmente que, a pesar de la tribulación, la persecución de los falsos creyentes, de las pruebas que el Señor le da y de la persecución de Satanás, sea fiel hasta la muerte y el Señor le dará la corona de vida. La corona de la vida es el galardón que el Señor le dará a aquellos que aún en medio de las circunstancias adversas se mantienen firmes en Él, lo siguen a donde quiera que va, viven en el Espíritu, tienen comunión con Él y como consecuencia son totalmente llenos de la vida de Dios hasta la saturación. A un hijo de Dios que es fiel al Señor, Él lo rebosa con su vida divina y esta será su corona. En medio de las circunstancias difíciles que hay en la situación de Esmirna, podemos ser vencedores. Por eso el Señor le dice al ángel de esa iglesia: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2, versículo 11. Vencer en Esmirna consiste en disfrutar de todas las riquezas que están en el espíritu de cada creyente, pero tú eres rico, sin darle importancia a los falsos creyentes que calumnian a los genuinos hijos de Dios, sin importar la persecución de Satanás. Destacado. Ser vencedor consiste en no dejarse atrapar por la, comillas, cárcel que el diablo ha construido para retener al mundo y a los hermanos que no son fieles al Señor. Igualmente, ser vencedor consiste en discernir y aceptar las pruebas que durante 10 días el Señor permite sobre sus hijos para que crezcan y maduren y se llenen totalmente de la naturaleza divina de Dios. A quienes venzan la condición degradada de Esmirna, el Señor les promete que no sufrirán daño de la segunda muerte. Cuando el Señor regrese, llamará a todos sus hijos al tribunal de Cristo, donde serán juzgados conforme a la medida de Cristo que haya en ellos. Si un creyente no ha alcanzado la estatura de la plenitud de Cristo, tendrá que ir a las tinieblas exteriores, donde hay lloro y crujir de dientes. Estar en tinieblas implica que no es posible estar en la presencia del Señor que es luz. Implica igualmente no poder disfrutar del gozo de reinar con el Señor en la manifestación del reino de los cielos. Implica que las pruebas que no quisieron pasar y que no aceptaron mientras vivieron en la carne, tienen que sufrirlas ahora, en esa dispensación de 1000 años, y esto es el equivalente a sufrir daño de la segunda muerte. Solamente quienes venzan esta condición evitarán el daño de la segunda muerte. Destacado. La luz está ahora en ti y no tienes ninguna excusa. Vuelve tu corazón al Señor, disfruta sus riquezas y vence en Él la degradación de Esmirna.
¿Qué tal todo el disfrute de este capítulo? Síguelo disfrutando y comparte con otros. Envíale la dirección de la página www.las-primicias.com.